Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a tratar hoy día el tema relacionado a Indecopi, que nos es a todos tan caro, tan importante y que tiene cada vez mayor trascendencia. Yo recuerdo de ello porque en sus albores, cuando asumió eh, la presidencia, eh, Beatriz Boza, nos llamó a algunas personas para que fuéramos a conocer Indecopi y mostrarnos cómo es que funcionaba Indecopi. O sea, él hizo un esfuerzo de apertura para que nosotros conociéramos cómo funcionaba. Y ese fue mi primer contacto en realidad con Indecopi, que veo que ha prosperado inmensamente en los años siguientes y está cumpliendo pues, con lo que la ley ha dispuesto para que se encargue una oficina de la magnitud que tiene hoy en día Indecopi. Esta defensa que pide la ley del libre comercio y las restricciones que hay que levantarse cuando se produzcan estos problemas, es algo que no se ha divulgado mucho en nuestro medio, porque Indecopi no es tan conocida para quien no usa Indecopi, pero creemos nosotros que dentro de un sistema democrático la función de Indecopi es fundamental, ha demostrado ser importantísima y creo que tiene un futuro promisor en su trabajo para seguir defendiendo los principios para los cuales fue establecido. Entonces, diciendo solamente esas palabras, y que para mí fue impresionante de Copi, allá por el 92, 93, cuando estaba Beatriz Boza, y me explicara y mostrara todas las oficinas, me presentara a los funcionarios. Ella quería un poco demostrar la eficiencia con la cual trabajaba Indecopi e invitaba a ciertas personas para que conocieran sobre el trabajo de Indecopi. Y esa labor de difusión creo que fue muy útil y sirvió para ganar esa buena imagen que desde ese momento ya tomaba Indecopi y que ahora ha ido consolidando. Así que con eso comenzamos esta noche y le cedo el uso de la palabra a Osvaldo Junzco, que va a actuar como moderador. Bueno, muchas gracias, Raúl. Buenas noches a todos. Me complace de manera especial actuar como moderador en el foro de esta noche, organizado por nuestra Academia Peruana de Derecho, en realidad por el Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho, que preside el doctor Raúl Ferrero Costa, de la cual quien habla es el director secretario, ¿no? Las tres conferencias se referirán obviamente al Indecopi, como lo haya adelantado el doctor Ferrero, entidad que fue creada por decreto ley 25868 de noviembre de 1992 y que inició sus funciones en el mes de marzo de 1993, habiendo cumplido ya 28 años de vida institucional. Actualmente integro como vocal la Sala de Protección al Consumidor y en el pasado he sido miembro de dos comisiones, una de ellas la que más recuerdo, la represión de la competencia desleal, ¿no? Vocal de la sala concursal, en unos años muy difíciles, 4 años miembro del Consejo Directivo del 2011 al 2015, y ahora integro la sala de protección al consumidor. Entonces, evidentemente tengo una relación, diría, de un 30% del tiempo de vida del Indecopi, y tengo una enorme gratitud y recuerdo respecto a la experiencia que he vivido con ellos y a las personas que he conocido a lo largo de entre ellos Alejandro y Luis Alonso, por supuesto. En mi modesta opinión, considero que después de su fundación, el Indecopi se constituyó como líder en el sistema de la administración pública, no solo por la relevancia jurídico-social de sus decisiones, sino por su política institucional de apertura a los ahora considerados usuarios. Que el Indecopi haya sido creado como una persona jurídica de derecho privado fue vital para su desarrollo, porque le ha permitido poseer la flexibilidad necesaria para tratar asuntos de la mayor relevancia pública desde una perspectiva paraestatal. Debido a ello, el modelo de Indecopi
fue replicado en otras instituciones, como la SUNAT, la SUNAR, comisión en la que participé también, las municipalidades, el OCIPTEL, el OCITRAN, la SUNAS y la Superintendencia de Banca y Seguros. A continuación, tengo el honor de presentar al primer expositor de esta noche, al doctor Luis Alonso García Muñoz Nájar, a quien tuve el gusto de conocer primero en la Universidad de Lima, porque él es graduado en la Facultad de Derecho, y hasta me ha hecho recordar que cuando yo asumí el decanato, él estaba terminando, ¿no? Además, es magíster en gestión de negocios globales por la Universidad del Pacífico, ha sido viceministro del Comercio Exterior del Perú y tuvo a su cargo la negociación de propiedad intelectual en el TLC del Perú con Estados Unidos. Ha presidido la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI y dirigido las oficinas de marcas y patentes en dicha entidad pública. A la fecha, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad, sigue siendo profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima desde hace muchos años, y profesor de la Maestría de Propiedad Intelectual y Competencia de la Universidad Católica. Adelante, doctor Luis Alonso. Muchas gracias, doctor Hunskop. Primero que nada, quiero agradecer al Consejo Directivo, a su presidente, el doctor Raúl Ferrero Costa, y obviamente a mi amigo, el doctor Osvaldo Hunskop, por esta gentil invitación. Además, quiero extender un saludo especial al panel con el que voy a compartir, a la doctora Pérez de Cuellar, presidenta del INDECOPI, y al doctor Alejandro Falla, con quien hemos trabajado hace muchos años, hace 28 años me acaban de recordar, en esta institución tan importante para el Perú. La presentación que voy a compartir con ustedes, fundamentalmente lo que quiere es poner en contexto algunos espacios para poder determinar y mirar cuál es el rol y cuáles deben ser los roles y funciones del INDECOPI, una institución que de alguna manera evoluciona y que tiene una visión especial y una tarea especial en este país. Hace una tarea muy grata poder revisar todo lo que se hizo hace más de 25 años, un grupo de jóvenes profesionales liderados por Beatriz Boza en su momento, y me encontré con esta fotografía donde aparece Alejandro Falla sin ninguna cana y obviamente mucha gente con la que estuvimos en su momento, una foto del recuerdo que de verdad muy grato recordar estos tiempos donde tuvimos una tarea muy importante que fue justamente promover la libre competencia en escenarios bastante difíciles en su momento. Y de alguna manera creo que es importante poner en contexto cuando se define un nuevo rol del Estado, ¿no? Alberto Paz Cofón contextúa el escenario económico y señala que a inicios de 1990 parecía que la economía peruana había tocado fondo, inmerso en la mayor y más prolongada inflación y recesión en el curso de su vida republicana. El país se enfrentaba también a altas tasas de desempleo, un persistente desequilibrio fiscal, distorsiones en los precios relativos y un creciente deterioro de la intermediación financiera. Realmente era un problema inmenso el que tenía el Perú, y había que eliminar la inflación, había que reinsertar al país en el sistema financiero, había que ordenar macroeconómicamente y solucionar una serie de reformas estructurales frente a un Estado intervencionista, con un rol protagónico en la economía, con una participación del Estado como empresario, donde fijaba precios en el mercado, donde excedía en normas generando una burocracia inmensa, donde los organismos públicos eran totalmente discrecionales y además y sobre todo no había capacidad de poder dar seguridad y proveer sobre todo una mínima eficiencia de servicios básicos. Para eso, pues se determinaron una serie de cambios estructurales importantísimos, donde se buscaba que el Estado tenía que ser el promotor del mercado dentro del concepto de la economía social de mercado. Para esto se impulsaron una serie de reformas estructurales para reducir esta intervención del Estado, para promover la iniciativa privada y el fomento a la competitividad, para aperturar y desregular mercados y pues impulsar lo que la Constitución del 93 planteaba, el rol subsidiario del Estado. Para eso se tenían que poner en marcha tres
escenarios de acción: privatización de las empresas públicas, desarrollo del marco institucional y la promoción de la libre competencia. Es ahí donde nace el INDECOPI con el decreto ley 25868 en el año 92, un organismo independiente, dependiente del famoso McKinsey, con personería jurídica de derecho público y con cierta autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa. Esta labor, esta creación de esta entidad tenía una función fundamental, y era proteger el mercado, proteger las creaciones intelectuales y ocuparse de lo que hoy día ha dejado de ser tarea del INDECOPI, que era la infraestructura de la calidad, ocupándose de los temas de medidas antimonopólicas, la protección al consumidor, eliminación de barreras de entrada al mercado y los derechos de propiedad intelectual. Bajo este escenario, el INDECOPI cumplía un rol fundamental, y era el árbitro del mercado. Tenía un rol promotor de la economía de mercado, era el facilitador de la leal y honesta competencia, y protegía todo proceso competitivo, y además establecía reglas claras para poder lograr que el mercado funcione. Y estos conceptos son muy importantes porque fueron los que orientaron la acción de esta institución en este contexto en el que estamos mirando. ¿Cuáles son los factores de éxito del INDECOPI como institución? Muchos han señalado que la institucionalidad y el premio Nobel de Economía, Douglas North, ya señalaba que las instituciones son las reglas del juego de una sociedad, ¿no? Y el INDECOPI ha sido clave en esa transformación económica e institucional que ha tenido el Perú. Son dos los elementos claves como factor de éxito, ¿no? La autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal y administrativa, y una competencia resolutiva donde solamente el Poder Judicial podía revisar las decisiones de esta institución. Sin embargo, hay dos elementos que han sido candados a lo largo del tiempo, y que yo no sé si hoy día siguen siendo los candados necesarios para preservar de alguna forma la función de la institución. Por un lado, esta independencia entre los órganos funcionales y los órganos administrativos, donde de alguna forma los órganos administrativos se ocupaban de blindar y bloquear toda injerencia externa a los órganos funcionales que tenían la labor de resolver, o que tienen la labor de resolver bajo estándares técnicos muy altos y con una calidad profesional también importante. Este tema de los candados es un tema que probablemente lo vamos a poder discutir más adelante cuando tengamos la oportunidad de conversar con la actual presidenta del INDECOPI, pero me parece importante tener en cuenta cuáles fueron o cuáles han sido de alguna manera algunos factores que determinaron este éxito. El INDECOPI ha evolucionado, la economía ha evolucionado, el país ha evolucionado, y en el año 2008 aparece el decreto legislativo 1033, que de alguna forma redefine algunas funciones del INDECOPI, ¿no? Como son las barreras burocráticas comerciales, la simplificación administrativa, el dumping y subsidios, el sistema concursal con ciertas adecuaciones, y de alguna manera hay una revisión o una evolución normativa en el INDECOPI. El tema importante acá cuando hablamos de evolución de la institución es conocer y saber si dentro de estos conceptos originarios que determinaron el camino del INDECOPI, en toda la ruta puede haber habido o han habido de alguna forma desvíos. Y esta es una de las primeras condiciones que tienes que preguntarte, si es que ha habido coherencia en los roles que se han tenido a lo largo del tiempo. Y cuando hablamos de roles, debemos entender la articulación funcional como paraguas del INDECOPI, ¿no? Probablemente, y habría que entender si es que el INDECOPI ha cumplido o está cumpliendo nuevos roles en la promoción del mercado y la protección de los consumidores. Hay que ver también si es que la sobreregulación que hoy día existe en el Perú y en algunos otros países de la región están impactando en esta labor que viene haciendo el INDECOPI y los roles y funciones que cumple. Y también hay que ver si es que de alguna manera esto también determina cierta injerencia al interior de la institución. Otro aspecto fundamental dentro de la ruta del INDECOPI es conocer si el consumidor o el tratamiento del consumidor ha sido adecuado o no, o se ha cumplido con los objetivos. Al parecer, podría ser que ha desbordado la función que hoy día el INDECOPI puede
cumplir con estos temas y habría que comenzar a revisar algunos aspectos de autorregulación o algunos otros mecanismos para resolver estos temas. En el tema de propiedad intelectual, dentro de la ruta vemos un sistema ajeno al engranaje conceptual de la función del propio Indecopi, donde los temas de competencia y propiedad intelectual no necesariamente están hablando, y claramente el conductor en esta ruta es importante para poder alinear estos aspectos importantes. Finalmente, dentro de esta ruta es importante también mencionar cuál ha sido el impacto de las políticas públicas que el Indecopi ha podido articular de manera transversal para poder promover y cumplir con los roles que le toca. Otro aspecto, cuando hablamos de los roles y las funciones de una entidad como el Indecopi, es lo que hoy día estamos viviendo. El mundo se encuentra ante una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes en el último siglo. Y habría que preguntarse si luego del virus el mercado está cambiando y por lo tanto hay que comenzar a mirar muchas cosas. No estamos frente a una crisis financiera, sino una crisis de personas y de salud y bienestar. Hay una contracción económica y una parálisis de actividades productivas importante que está haciendo cambiar la visión de muchas cosas, incluyendo al mercado. Hay un mayor proteccionismo en los países y, de alguna manera, en una economía de guerra, ¿cuál es el rol del Estado y cuál es el rol del mercado? Que es uno de los temas que también hay que tener en consideración al momento de definir esta ruta de la función que estamos viendo. En materia de propiedad intelectual, y es el punto que quiero orientar en este caso, de alguna manera habría que ver cuál ha sido el rol del Indecopi a lo largo del tiempo. Hay que mencionar que el Indecopi en materia de propiedad intelectual ha cumplido un rol muy importante, con un liderazgo regional en la concesión de derechos, y que ha tenido impactos importantes para pequeños y medianos empresarios, utilizando instrumentos que le han permitido generar cierta competitividad, algo limitados, pero ha cumplido de alguna manera un espacio importante. Se ha centrado fundamentalmente en reducción de tasas y de alguna forma atender a estos pequeños y medianos empresarios. La pregunta es si el Indecopi hoy día es un Indecopi digital o no, y esa es una de las tareas que creo que está muy pendiente. En todo caso, hay dos aspectos importantes cuando vemos la visión institucional en materia de propiedad intelectual, y es una visión desde afuera, claramente, porque no soy funcionario del Indecopi. Creo que todavía seguimos en un mundo plano en la gestión del propio Indecopi. Creo que todavía no hemos evolucionado y de alguna manera seguimos ocupándonos más de cuánto y cuándo resolvemos, más que ver y atender cuánto impactan nuestras decisiones, ¿no? Que esa es una de las cosas evolutivas que hay que ir considerando. Los retos de la propiedad intelectual en el mundo son inmensos. Hace muy poco se lanzó un estudio de los retos que trae la propiedad intelectual hoy día, ¿no? Y cuál sería la oficina de propiedad intelectual del futuro. Los retos son cambios muy rápidos, vertiginosos en lo que significa los intangibles y el conocimiento, el valor del conocimiento, los volúmenes crecientes que hay en solicitudes en ciertos países, solicitudes de patentes sobre todo, la aparición de nuevos países como potencias en materia de propiedad intelectual, creciente complejidad y naturaleza interdisciplinaria de las tecnologías, y un aspecto que es relevante es la intersección cada vez más profunda entre lo que es la propiedad intelectual, el comercio, el antimonopolio y las innovaciones. Y por lo tanto, el papel de la propiedad intelectual frente a las amenazas contra la salud pública, la vida humana y la seguridad alimentaria son los temas que trae estos retos. Y por lo tanto se plantea algunos esquemas para poder entender cuál debiera ser la oficina del futuro en materia de propiedad intelectual. Y dentro de esto podemos señalar que en este estudio se plantea que la propiedad intelectual está desempeñando un papel diferente, claramente en todas las economías y sobre todo en la economía digital que hoy día nos envuelve, lo que determina la necesidad de que la propiedad intelectual sea parte de las políticas públicas, de las políticas industriales, las políticas de innovación y las políticas económicas. Y por lo tanto se debe dejar de seguir realizando tareas tradicionales. Las oficinas de propiedad intelectual deben hacer
deben trascender, deben cambiar y deben evolucionar, y dejar de tratar con actores tradicionales y enfrentar problemas tradicionales, como es, por ejemplo, el tema de los retrasos en resolver, la falta de recursos. Ya eso debiera cambiar. Hoy día la inteligencia artificial está avanzando en resolver algunos de estos temas. Y por lo tanto, hay una diversidad de roles que hay que comenzar a mirar, que tiene que ver con la promoción de la innovación y apoyar políticas públicas, sensibilización en la educación y entender a la propiedad intelectual como un activador en la economía importante. Este cuadro muestra de alguna manera y muy rápidamente cuál es la tendencia en las solicitudes de patentes en los últimos años, y vemos cómo la línea roja que se dispara hacia arriba es China solicitando patentes, ¿no? La línea naranja es Estados Unidos como solicitante de patentes. La línea está Japón, está la República de Corea y está la Unión Europea. Es interesante ver qué es lo que está pasando hoy día. Si tenemos la posibilidad de medir innovación, vamos a poder ver que hay un trabajo intenso a nivel de las oficinas de propiedad intelectual y de los centros de investigación y desarrollo al interior, con políticas públicas claras para poder comenzar a mirar escenarios de una evolución muy importante, que probablemente lo que nos esté pasando es que se nos esté pasando el tren de la modernidad. Por eso es fundamental empezar ya el tema de la promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico. Esos son los temas de agenda, debieran ser los temas del INDECOPI. Y la propuesta como rol del INDECOPI hoy día es que haya un trabajo para focalizar el rol de la propiedad intelectual como pieza clave para lograr una economía más competitiva, productiva e innovadora, que esté alineada hacia capacidades de producción y de oferta diversificada, que sea sostenible, pero que contengan un alto componente de valor agregado y sofisticación. Es decir, el INDECOPI debiera comenzar a involucrar integralmente todos estos temas vinculados a la promoción de la innovación y desarrollo tecnológico, porque de lo contrario, el tren se nos va a pasar como que ya de alguna forma comenzó a caminar. Comentarios finales, muy rápidamente, y espero no estar excedido en el tiempo asignado. 4 elementos importantes. No se puede dejar el sistema de propiedad intelectual en automático. Creo que hay que asumir el reto que tiene el INDECOPI y el sistema de propiedad intelectual como integrador de las políticas públicas en materia de innovación y desarrollo tecnológico. El siguiente aspecto es la promesa de la política pública de propiedad intelectual. Hasta ahora, varios años ya han pasado de una promesa de una política pública integradora de todos estos temas, pero hasta ahora no se ve, que creo que es sumamente importante proponer este tema. Hay que repensar el rol del INDECOPI en materia de propiedad intelectual. Hay algunas ideas nuevas. La pandemia está haciendo cambiar muchas cosas. Vemos cómo países están proponiendo, por ejemplo, no licencias obligatorias para patentes, revocatorias para patentes, cosa que es algo muy complejo y muy complicado. Felizmente algunos países ya se han manifestado de alguna manera. Hay mecanismos para el tema de las vacunas y las patentes, pero sí hay que repensar el rol de la propiedad intelectual. Y finalmente es fundamental mantener la institucionalidad, cuidar el capital humano del INDECOPI, mantener las autonomías técnicas y fundamental hoy día, sobre todo en este proceso político tan complejo que vive el Perú, establecer los candados necesarios porque tenemos que cuidar al INDECOPI y el rol que cumple tan exitoso a lo largo de muchos años en favor de la economía, en favor del Perú y de todos los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alonso. Realmente ha sido muy interesante tu presentación, tu exposición sobre el tema, y creo que te has ceñido perfectamente al tiempo asignado. Van a tener, como les anuncié ayer en un correo que les envié, 5 minutos adicionales al final para hacer algunas ideas complementarias. A continuación, le corresponde la palabra al doctor Alejandro Falla Jara,
abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en regulación por el London School of Economic and Political Science, director de la maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la Pontificia Universidad Católica y profesor de Derecho de la Competencia en la Facultad de Derecho y en la Maestría de Derecho de la Universidad Católica. También es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura. Adelante, doctor Alejandro Falla. Estás con el micro apagado. Alex, tienes que abrir el micro. Bueno, son cosas que Ahora uno, son cosas de la época. Ya me mandé medio discurso agradeciendo a medio mundo. Bueno, decía que agradezco, me sumo al agradecimiento a la academia por invitarme el día de hoy a hablar de estos temas, hablar de Indecopi, de su rol, de sus funciones. Yo como Luis Alonso, hemos pasado por Indecopi hace muchos años. Yo literalmente cargué mi escritorio en los edificios vacíos de lo que era el Itintec, donde hoy día es el local de Indecopi. Funcionaba un organismo que tenía una función completamente distinta, más bien de regular el mercado, pasó a ser una institución que buscaba promover la competencia, no a limitarla. Y bueno, y en esa experiencia he conocido y fui parte, y creo, me considero parte de esa múltiple generación de gente que ha creado el Indecopi con mucho sangre, sudor y lágrimas, donde no solamente ha pasado Osvaldo, también Carlos Cárdenas, que son miembros de la academia, doctor Ferrero, que fue invitado también. Hay muchas personas que han puesto su granito de arena en la construcción de esa institución. Por lo cual es, la verdad, muy gratificante poder hablar de estos temas. Y hablar con la confianza de que uno ha estado y está en ambos lados del mostrador, manteniendo una misma visión sobre Indecopi. Bueno, me han pedido que mencione el tema del rol y funciones del Indecopi, pero específicamente en lo relativo específicamente a los temas de competencia, al área de competencia. Si me permiten compartirles un momento la pantalla. En los temas de competencia, siempre bromeo con Luis Alonso, los temas de competencia no tratan de la diferencia entre pato y peto, esas son las áreas que ve Luis Alonso. Voy a hablar yo más de las áreas de competencia, de la labor de competencia que tiene Indecopi. Donde creo que el tema de propiedad intelectual no es ajeno, yo creo que es parte, todo es parte de la historia. Pero bueno, Indecopi, todos sabemos que es una institución media rara en el contexto en general internacional, ¿no? Es una institución que, en la cual se ha agregado muchas funciones que suelen estar separadas en otros sitios, ¿no? Esto de propiedad intelectual con temas de competencia en otros países se maneja separado. Los temas de protección al consumidor con los temas de competencia se manejan separados. Dumping y competencia, lo mismo, ¿no? Aquí se ha juntado todo en una sola institución y en los temas de competencia se han juntado todos los temas que tienen que ver con el funcionamiento de los mercados, ¿no? Se ha regulado y se ha juntado todo el tema de acceso al mercado con el tema de salida y de reestructuración de las empresas, todo el tema de protección al consumidor, competencia desleal. Bueno, esta amalgama de cosas a las cuales se le suma el tema de propiedad intelectual,
que tiene que ver con generación de valor en el mercado, para los consumidores también. Yo creo que es un diseño inteligente. Creo que el diseño un poco se lo debemos, entiendo, al ingeniero Camet, a Fritz Dubois, que uno puede discrepar en muchas cosas de ellos, pero hay que reconocer que tuvieron cierto ingenio en permitir esto. Y creo que es un diseño inteligente porque permite una serie de sinergias que no estarían si no se hubieran amalgamado o sumado todas estas cosas. Esto permite enfrentar problemas de una manera integral y también permite la posibilidad de que la institución se posicione de diferentes maneras, no solo como la institución que tiene un garrote, sino como una institución que genera valor, no solamente como una institución que mira a las empresas, sino también mira a los ciudadanos, mira a los consumidores, mira a las empresas en sus problemas con el Estado. Indecopi, sabemos, administra todas estas regulaciones en torno a todas estas temáticas, y tiene una serie de instrumentos donde de pronto son los más visibles, ¿no? Lo que solemos ver, que es estas facultades para administrar procesos sancionadores, eventualmente poner sanciones, y para ello reúne y agrega facultades, muchas de ellas muy fuertes, ¿no? Realizar visitas inspectivas, hacer requerimientos de información. De pronto esa es la parte visible y con la que solemos conocer o enfrentar al Indecopi. Y desde esa óptica, digamos, haciendo un repaso de lo que es una de las áreas principales de Indecopi en estos temas de competencia, que es la que tiene que ver con protección al consumidor, este régimen que aplica Indecopi, bueno, ya tiene sus años, empezó el año 91, vinculado a temas de protección al consumidor o publicidad, donde originalmente yo haciendo esta presentación recordé que las multas que Osvaldo colocaba como miembro de esa comisión al principio de la historia de Indecopi llegaban a ser solamente 4 UITs, ¿no? Era casi una tocadita de mano, ¿no? En ese momento. Y cómo esta historia ha ido cambiando a lo largo del tiempo, que yo lo he puesto reflejada en los incentivos que se aplican, cómo ha ido subiendo el tamaño del garrote que está en manos de Indecopi para enfrentar, para disciplinar a los agentes económicos para que cumplan de alguna manera, incentivándolas a cumplir con las reglas que tienen que ver con la protección al consumidor. En esta cara visible de aplicación de esta regulación por Indecopi, sin duda, Indecopi ha cumplido un rol fundamental. Yo fui de los primeros encargados del tema de consumidor en Indecopi y recuerdo la primera comisión que estuvo integrada en su momento por Manuel de la Puente, Carlos Cárdenas, por Hugo Forno, por Alfredo Bular, que el gran primer problema que tuvo Indecopi es que nadie lo conocía y los consumidores no sabían que había una institución que se encargaba de protegerlos. La primera gran medida fue establecer una línea de teléfono donde los consumidores llamaran a colocar sus quejas y sus reclamos. Y recuerdo la escena de todos los miembros de comisión sentados alrededor del teléfono esperando que el teléfono sonara, ¿no? Eran los años formativos de Indecopi, donde vemos cómo esto ha ido cambiando a un punto tal donde es inmensa la cantidad de reclamos de usuarios que buscan ser protegidos, que buscan un mecanismo para resolver sus problemas de consumidor y que son atendidos por el Indecopi. Ahora, esta es una marea de reclamos
que muchas veces ha sido promovida desde el propio Indecopi, de presentar el reclamo. Lo bueno de esta historia, creo que hay muchas historias de resultados positivos. Hay mucha gente que gracias a Indecopi encuentra una solución a sus problemas, encuentra un canal para resolverlos, un canal que simplemente no existía antes. Ahora, pero que también de pronto es uno de los problemas principales que a futuro va a enfrentar Indecopi, ¿no? Porque esta marea de quejas y reclamos supera con creces la posibilidad de atenderlo. Materialmente no existe la posibilidad de que Indecopi esté en capacidad de poder soportar toda esa demanda de reclamos por parte de los consumidores o usuarios. Y eso porque los recursos siempre son escasos y nunca van a crecer al ritmo necesario para poder atender toda esa demanda. Y eso impone un reto de poder repensar la forma de cómo atender esa demanda de servicios. Y la única forma de hacerlo es descentralizando esos mecanismos de solución de controversias, motivando, fomentando que sean actores privados, organizados, los propios gremios, los que generen esquemas de defensorías que ya existen y se han ido multiplicando para que puedan ayudar al Estado en la solución, ayudar al Indecopi en la solución de estos reclamos. Y aquí hay un rol de incentivar estos mecanismos. No puede ser posible que las empresas lleven a conciliaciones con los usuarios y encima de eso o sin perjuicio de eso reciban sanciones. No, hay que generar un mecanismo para premiar e incentivar nuevamente una solución rápida a estas controversias por parte de las propias empresas. En materia de competencia, ya no de consumidores, sino de competencia, Indecopi en esta área lo que trata de atender es a que se respeten las reglas básicas de funcionamiento del mercado, ¿no? Que nadie haga trampa. Para que haya un partido se requiere que los equipos cumplan con ciertas reglas básicas, como de no ponerse de acuerdo en el resultado del partido. Bueno, estas reglas existen desde el año 91. Inicialmente la multa máxima que se podía colocar eran 50 UITs. Era un instrumento obviamente que no desincentivaba a nadie ni a nada. Y esto fue ajustándose en el tiempo y hoy día ha ido a un esquema en el cual las sanciones son de pronto las sanciones más altas que puede aplicar cualquier entidad pública en el sistema peruano. Y yo me atrevería a decir incluso a nivel de la región es una de las entidades que puede aplicar sanciones económicas de las más altas. Esto, sobre todo en los últimos años, ha tenido Indecopi en esta área un rol muy importante. Ha llevado a la práctica investigaciones que han terminado por develar y cortar prácticas anticompetitivas muy serias de carteles en diferentes industrias, en diferentes sectores, algunos carteles de carácter regional o global, y eso lo ha llevado a aplicar sanciones severas que hoy día pueden desincentivar a las empresas y a los empresarios para el desarrollo de este tipo de comportamientos prohibidos. Y lo ha hecho gracias a la aplicación de programas de clemencia o de colaboración eficaz, instrumentos que aplican otras entidades de competencia en la región, en el mundo, y que les permiten efectivamente develar este tipo de comportamientos empresariales nocivos para el mercado y para la competencia. Lamentablemente, el año pasado, en esta avalancha de regulaciones por el tema del coronavirus, se han aprobado sanciones penales
que han desarticulado completamente este programa de clemencia. Desde mi punto de vista lo han matado. Y eso porque, bueno, lamentablemente no se escuchó al Indecopi, a sus propuestas de cómo articular el sistema penal con el programa de clemencia, pero que le han herido, yo diría, de muerte este programa de clemencia, y debiéramos saber la forma, y este es a futuro, de arreglar ese ruido, ese problema generado por esta tipificación que no conversa con la aplicación de la regulación de competencia. Ahí Indecopi ha ganado una nueva facultad. Ahora Indecopi va a empezar a tener una nueva facultad que antes solamente la tenía reducida para operaciones de concentración en el sector eléctrico. Ahora va a empezar a supervisar las operaciones de concentración empresarial en cualquier sector de la economía, en la medida que las operaciones superen ciertos umbrales. Ha ganado la facultad de poder aprobar o desaprobar la operación en función a los efectos en competencia que se generen. Esto es un gran reto para Indecopi, es un gran nuevo reto para Indecopi, porque esto va a redoblar las presiones políticas y económicas sobre la institución. Presiones siempre han habido, pero este tipo de instrumentos redoblan las presiones sobre Indecopi. Este es un ejemplo de Estados Unidos, hay presiones en todos los lados, pero donde hay presiones hay instituciones que las soportan. La pregunta es si tenemos la fortaleza institucional y los candados institucionales hoy día para protegernos de ese tipo de presiones que van a aparecer. Ahora, esas son las funciones de Indecopi, pero el rol de Indecopi es más importante que administrar ese tipo de procesos y aplicar sanciones. El rol más importante de Indecopi no es el de policía, el rol más importante es el de promocionar una cultura de competencia, el de promocionar que los mercados en competencia generan valor para la gente, resuelven los problemas de la gente, incluso en situaciones de crisis. Y aquí un ejemplo tan sencillo como el tema de las mascarillas. En otros países, ante la pandemia, vino una demanda por las mascarillas y muchos se lanzaron a regular los precios de las mascarillas, la importación de las mascarillas. Aquí no se hizo eso y no nos fue mal. El propio mercado ha logrado atender las necesidades de la gente bajando los precios de los productos simplemente por la pura competencia. Y de eso hay muchos ejemplos. Ahora, promocionar una cultura de competencia es una tarea difícil. Yo no quisiera estar en el pellejo de ANIA en esta circunstancia, ni en el pellejo de las autoridades de competencia en esta circunstancia. ¿Por qué? Porque vivimos un momento en el cual este modelo de mercado se ha puesto en cuestión. Y se ha puesto en cuestión sobre todo con esta crisis de la pandemia, ¿no? Y eso ha generado una avalancha de regulación que limita la capacidad de las personas y de las empresas para actuar en el mercado. Y es muy difícil creer en el modelo cuando tienes una regulación, un Estado que te atosiga de regulaciones muchas veces absurdas o desproporcionadas. Y aquí hay dos ejemplos tan simples como las multas que hoy día les pueden imponer a las empresas pequeñas y medianas, simplemente por no tener para limpiarse los pies a la entrada de los establecimientos o por no medirle la temperatura a la gente, pese a que la OMS ya ha dicho que son dos medidas que no sirven de nada en términos para combatir la pandemia. Pese a eso, existen prohibiciones, existen sanciones en caso de incumplimiento de esta regulación. Y podemos mencionar regulaciones que también limitan la capacidad de competir de las empresas. No, es bien difícil creer en el mercado cuando tienes estas regulaciones
que te prohíben entrar a los mercados o que tienen ese efecto. Ahora, aquí el rol del Indecopi es importante. Indecopi también tiene, con esto acabo, el rol de eliminar las barreras burocráticas que existen en el Perú. Ya ha tenido una actividad bastante intensa, yo diría que muy importante, en el rol de promoverlo. Muchas de estas barreras son eliminadas, y eso es lo interesante, de manera voluntaria, sin necesidad de aplicar sanciones. Y muchas de estas decisiones tienen efectos de carácter general, lo que genera un efecto multiplicador. Sería ideal que se generaran incentivos positivos para evitar la creación misma de barreras burocráticas, con un trabajo más coordinado con el MEF, que maneja incentivos económicos o que hacen transferencias a las entidades, que podrían ser utilizadas como un mecanismo para, de alguna manera, motivar que no se generen este tipo de barreras en el mercado. Lo dejo ahí. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Muy interesante tu exposición, porque has podido abarcar tanto el tema de la competencia como el tema del consumidor. A continuación, Jania Pérez de Cuellar, quien es licenciada en Ciencias Políticas, Económicas y Estudios Sociales por la Universidad Pierre Méndez de Francia y bachiller en Estudios Universitarios Generales en Historia. Cuenta además con una maestría en Desarrollo Económico y Social por la Universidad de la Sorbona, un diplomado en recaudación de fondos por DIFAN Racing School y la Indiana University Center of Philanthropy, y diversos talleres en responsabilidad social y proyectos de innovación empresarial. Cuenta con 20 años de experiencia profesional en la gestión de políticas públicas y proyectos de desarrollo social y económico en diversas instituciones, tanto a nivel público como privado y no gubernamental. En el ámbito público viene ejerciendo actualmente la presidencia del Consejo Directivo del Instituto de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual, Indecopi, además de haber sido asesora de los despachos de la Presidencia de la República y del Ministerio de la Producción, PRODUCE, liderando diversos proyectos de política pública a nivel multisectorial en los últimos 10 años. Adelante, Jania, por favor. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, ante todo, buenas noches a todos los presentes en este evento. Es un gusto para mí estar hoy aquí con ustedes, compartiendo panel con estas eminencias en materia no solo de derecho, pero sino además derecho especializado en temas de Indecopi. Quiero agradecer especialmente a la Academia Peruana de Derecho por esta invitación y felicitarla también por generar estos espacios de diálogo. Definitivamente creo que el Indecopi, los temas que hay que tratar en relación al Indecopi no se pueden tratar en un solo seminario como esto. Yo creo que habría que tener por lo menos 7, que son las 7 competencias que tiene el Indecopi. Pero bueno, quería también saludar al doctor Raúl Ferrero, presidente de la Academia Peruana de Derecho, y al doctor Osvaldo Hunskov, también miembro de la directiva, y sobre todo también al doctor Alejandro Falla y al doctor Luis Alonso García Muñoz Nájar por compartir este panel. Hoy lo que me toca en mi calidad de presidenta del Consejo Directivo del Indecopi es hablar sobre el Indecopi actual, cómo estamos trabajando para, digamos, dotarlo de mayores capacidades y fortalecer su institucionalidad, tema que ya han tocado tanto Luis Alonso como Alejandro. Entonces, si me permiten, voy a pasar una PPT. Denme un segundo. ¿Dónde está? Por aquí. Un segundo.
Perfecto, ¿la logran ver? Sí, perfecto, Jania, Ya. perfecto. Perfecto. Bueno, voy a tratar de ceñirme al tiempo que me han asignado. Si me paso unos minutos, por favor, les pido las disculpas escaso, pero resumir todas las funciones del Indecopi y el trabajo que se está haciendo es un poco complejo, pero trataré de hacer lo mejor posible. Bueno, hemos estructurado la presentación del día de hoy en 4 puntos: Indecopi y la economía social de mercado. 2, la mejora de la capacidad de escucha. 3, fortalecer la institución y lograr su autonomía. Y 4, la capacidad de resolución eficiente y predictible. Bueno, como ya se mencionó, no voy a entrar en mucho detalle, pero efectivamente el Indecopi fue creado en 1992 y desde entonces ha venido madurando y sufriendo varias modificaciones a lo largo de estos casi 29 años ya. Hoy creemos que Indecopi, y sobre todo en este contexto actual, el rol del Indecopi es imprescindible, como ya lo han mencionado mis antecesores. Son casi 29 años de presencia e incidencia en la cultura jurídica y en la administración de justicia en nuestro país. Tanto en términos, digamos, a nivel nacional, pero también de manera descentralizada a través de nuestras oficinas regionales. Son casi 3 generaciones de abogados que se han desarrollado, que han crecido, que se han formado leyendo resoluciones de Indecopi, y me imagino no sé cuántas tesis de grado han podido hacerse seguramente sobre la materia de competencias del Indecopi. Yo diría que Indecopi ha alcanzado un nivel de madurez institucional en los que evidentemente han habido aciertos, han habido desaciertos también, han habido épocas de gloria, como las que ha mencionado Alejandro hace un momento también contando estas anécdotas. También han habido épocas un poco más grises, y yo calificaría esta última etapa en la que me ha tocado conducir el Indecopi como una etapa de transición institucional, pero también de transición institucional hacia la lógica de lo que nos está demandando el Perú del Bicentenario. Voy a pasar muy rápido en esta lámina. Acá son las 7 competencias que desarrolla Indecopi. Ya lo mencionaron. Esta composición es una composición sui generis y muy compleja de administrar. Si bien hay competencias que son mucho más afines que otras, hay unas que de alguna manera no se logran integrar o amalgamar tan fácilmente con otras en la institución. Y de hecho, esa es yo diría que eso es una debilidad que debemos reforzar, digamos, que debemos combatir, mejor dicho, y lograr que exista esta interrelación mucho más concreta en el día a día, en nuestro quehacer como institución, digamos, en el ámbito administrativo, pero también en el resolutivo. Esta famosa frase Indecopi versus Indecopi, a veces es difícil de entender. Es importante, es válida porque obviamente los órganos resolutivos entre sí también son autónomos, pero también creo yo que es importante encontrar o mejorar los niveles de articulación, y no solo en lo administrativo, pero también en lo resolutivo. Entonces, el riesgo es que finalmente el Indecopi funcione como feudos, ¿no? Es decir, cada área termina siendo como si fuese una institución independiente, cuando en el fondo no lo es. Entonces, parte del desafío de todo presidente y de toda la alta dirección es lograr articular, armonizar todas las competencias sin necesariamente descuidar una u otra. Todas estas competencias son imprescindibles e importantes. Evidentemente, cada presidente le impregna una propia impronta,
pero sí es importante que todo el sistema funcione de manera lo más armoniosa posible. A estas 7 nos han agregado una temporal, que es la administración de la firma electrónica. Y aquí voy a ir muy rápido para quizás contextualizar. Hemos visto hace poco unas encuestas que nos han planteado la compañía Ipsos, o la agencia Ipsos, en las que se demuestra que existe un deseo de un cambio o unos ajustes al modelo que estamos teniendo en la actualidad en el país. No voy a entrar a estos detalles, no es el espacio para conversar sobre estos temas, pero sí lo que quisiera resaltar es que existe una voluntad de ajustar, de modificar, de repensar de alguna manera cómo hacer que este modelo sea mucho más eficiente. Esta lámina me parece interesante porque como nosotros trabajamos el tema justamente de mercado, existe también una gran desconfianza por parte del ciudadano en las empresas. Y evidentemente esto tiene el correlato con lo que dije hace un momento, pero esto también plantea un desafío para el sector empresarial, obviamente, pero también plantea un desafío no solo para el Indecopi, sino todas las instituciones públicas que tienen de alguna manera una interrelación o una actuación directa con el sector empresarial. Dentro de este clima de desconfianza hacia las instituciones en general, no solamente las privadas, sino obviamente, y creo que en primer lugar hacia las instituciones públicas, existe una suerte de paradoja, porque si vemos en esta lámina, Indecopi tiene la mejor percepción en términos de consumidor de cuál es la institución que mejor las defiende, ¿no? Y vemos que Indecopi, frente al resto de instituciones, es la que mayor porcentaje tiene, ¿no? Entonces, haciendo como un regreso a la historia que comentó Alejandro, vemos que de esa sensación original de que el consumidor no conocía Indecopi, hoy sí Indecopi está muy bien posicionada con respecto de que es una institución que está, digamos, que tiene el mandato de defender los intereses de los consumidores, ¿no? Y eso obviamente también nos genera muchísima presión porque el ciudadano de a pie, llamémosle así, la primera institución que recuerda o que tiene en su memoria cuando se siente o que siente que se le ha vulnerado algún derecho es Indecopi. Entonces, muchas veces Indecopi recibe las quejas, las denuncias, los reclamos, que no son competencia directa del Indecopi, sino que son de SUNEDU, de su salud, de SUNAS, de OCITRAN, etcétera, etcétera. Pero este nivel de recordación y de posicionamiento yo creo que es muy bueno, pero también nos plantea un desafío muy grande. Y eso lo vamos a ver después. Aquí quiero dimensionar justamente este desafío. Frente a la problemática nacional que hemos vivido, aquí pongo algunas cifras. Estas cifras han sido recogidas a lo largo del año 2020. Y vemos que hemos tenido 96.435 reclamos concluidos, de los cuales 34.961 han sido concluidos por conciliación. Ahí hay una brecha muy interesante para seguir trabajando en la línea de lo que mencionaron hace un momento, en la descentralización o en otras nuevas fórmulas que no necesariamente tengan que pasar por los órganos resolutivos como los centros de arbitraje y otros mecanismos existentes ya. Hemos tenido 32.718 denuncias concluidas, solo 660 por conciliación. Y el dato que más quisiera resaltar en esta oportunidad son las 241.000, esto es hasta finales del 2020, hoy vamos por las 263.000
incidencias reportadas en el CEMI. El CEMI, voy a comentarlo más adelante, es el Centro Especial de Monitoreo del Indecopi. Es un centro que hemos implementado para poder captar qué es lo que está sucediendo en el mercado por parte de los consumidores. Entonces, esta cifra, 241.000, de alguna manera dimensionan el nivel de conflictividad que ha habido a lo largo del 2020, pero también es como si Indecopi terminara siendo una suerte de caja de resonancia de todos los conflictos relacionados relacionados a los actores del mercado que están de alguna manera impactando o moviéndose a nivel nacional, porque esta cifra recoge no solamente Lima, sino recoge información de todo el país. Frente a esta conflictividad y frente a esta situación que hemos vivido, y creo que y concuerdo con mis antecesores, va a marcar un antes y un después en la configuración del mercado, en la configuración del Perú, en la configuración de las relaciones que van a haber en el mercado, y de hecho, seguramente en la configuración de las instituciones públicas. Nosotros, y en esta gestión que tengo a mi cargo, que es una gestión corta, hemos decidido enfocar nuestra gestión en básicamente 2 puntos. Uno es recuperar la confianza y mejorar o hacer los ajustes, digamos, prepararnos para hacer los ajustes al modelo económico con el cual estamos, o en el cual funcionamos hasta la actualidad. Y para eso determinamos 3 ejes o 3 pilares fundamentales. Esta es, en todo caso, la visión que tenemos de lo que debería ser el Indecopi del Bicentenario. Obviamente hay fases y hay procesos, pero lo que estoy tratando de hacer en esta gestión es poner las primeras piedras en estos 3 pilares. Veremos qué sucede y quién me sucede en este cargo, pero creo que son fundamentos claves y son fundamentos que en términos generales pueden generar consenso y que van a preparar a la institución para lo que se nos viene en los próximos 10 años. Entonces, hemos establecido 3 ejes fundamentales. Uno es mejorar nuestra capacidad de escucha y de atención. 2 es lograr una mayor autonomía y fortalecimiento institucional. Y 3 también es mejorar nuestra capacidad de resolución. He listado rápidamente las grandes líneas de acción. Aquellas que tienen un check son aquellas que ya están en marcha, y las que tienen esta suerte de sol o de florcita son las que están en curso. Y no voy a detallarme aquí, voy a entrar poco a poco a cada una de ellas. Pero la visión que queremos implantar o con la que estamos trabajando se basa en este esquema. En cuanto a la mejora de la capacidad de escucha y de la atención, aquí son el mismo listado que hemos planteado hace un momento. Estamos trabajando, o lo que ya les comenté, hemos implementado este centro especial de monitoreo. Estamos trabajando, ya está prácticamente lista el modelo de ventanilla única del Indecopi, es decir, todos los consumidores van a poder entrar a través de una misma ventanilla, y a partir de esta entrada se les va a derivar a las diferentes servicios o áreas que ellos necesiten. Hoy por hoy tenemos 4 chats. Alejandro hablaba de un teléfono para consumidor. Hoy hay 5 chats, 3 teléfonos, casillas de correo, y lo que estamos tratando de hacer es reordenar esto y reagruparlo para que el ciudadano tenga una experiencia mucho más ágil, más rápida, y también, diría yo, placentera, aunque no es un placer ir a Indecopi a hacer un reclamo, ¿no? Pero tratar de que esta experiencia sea lo más fácil para el ciudadano posible.
Y estamos obviamente trabajando en soluciones digitales para acelerar nuestros procesos y reducir los costos. Aquí el enfoque ha sido básicamente acercar al Indecopi al ciudadano consumidor. Nosotros notamos cuando llegué que Indecopi estaba muy desconectado de esta capacidad de escucha. Y lo que quiero decir ahí es que lo hacíamos medianamente bien, bastante bien, pero creo que la brecha sigue siendo muy grande y profunda. Y esto se ha revelado de una manera desencarnada durante la pandemia y creo que va a seguir revelándonos dónde están esas brechas que hay que resolver. Entonces, desde esta visión, lo que pretendemos es tener una mejor capacidad de escuchar, lo que le llamamos escucha activa, de cuáles son estos problemas de los consumidores, también de las empresas. Estamos trabajando en alianzas con ellos, en generar mayores alianzas con el sector empresarial, pero básicamente la idea es poder escuchar mejor qué es lo que está pasando en el mercado. Y es por eso justamente que iniciamos y hemos desarrollado este tablero, es un tablero de mando, un dashboard, donde nosotros podemos ir monitoreando qué es lo que está sucediendo en el mercado de acuerdo a lo que nos van reportando los ciudadanos sobre posibles incidencias. No solamente, digamos, no son necesariamente denuncias, pero son reclamos, incidencias que ha pasado, que han sufrido, y este dashboard lo tenemos segmentado por sector, por empresa, y estamos afinándolo también, también lo podemos desagregar por regiones o por tipos de inconducta, o lo podemos desarrollar por empresas o por actor, y estamos cada vez más afinando estas variables de lectura y de información. Y también, en paralelo, hemos desarrollado otro tablero que mide lo que está sucediendo en redes sociales, para poder ver cuáles son las tendencias que se están generando alrededor de problemas de consumo o problemas relacionados a denuncias, etcétera, etcétera. Entonces, hemos desarrollado toda una estrategia de escucha activa, apoyándonos y basándonos en inteligencia artificial, tanto como lo que dijo Luis Alonso. Coincido plenamente con él. Estamos, y es necesario que el Indecopi no solo se digitalice, sino que trabaje con inteligencia artificial, para que pueda mejorar su perspectiva y su capacidad de adelantarse a situaciones que puedan ocurrir en el futuro inmediato. Con respecto al eje 2, el fortalecer la institución y lograr su autonomía, aquí también tenemos un listado de las cosas o de los ejes con los que hemos estado y estamos trabajando. Las políticas nacionales para Luis Alonso. Tengo una buena noticia: la política de propiedad intelectual ya está en camino, ya está, digamos, ya está coordinado, ya estamos avanzando con CEPLAN, y si todo sale bien, yo creo que este año podremos tener finalmente la política de propiedad intelectual que tanto necesitamos como país. Tenemos ya también desarrollada una política de consumidor, también está ya avanzada en CEPLAN, y lo que nos queda pendiente es la política de libre competencia, que si bien está el documento inicial de trabajo, todavía queda pendiente poder desarrollarla un poco más para someterla a consideración de CEPLAN. Estamos trabajando un nuevo ROF a partir de la ley 31.112, y aquí no me voy a detener, pero lo voy a comentar después. Estamos trabajando sobre, o creemos que es necesario hacer un cambio en la matriz presupuestal, autonomía constitucional, eso lo voy a comentar después, y estamos también trabajando en temas de toda la política de gestión del talento humano y la descentralización de nuestros servicios.
me voy a detallar en este tema, que sé que es un tema controversial, pero sí creo que es un ejercicio que puede ser interesante justamente de cara a lo que han hablado del fortalecimiento y de la autonomía y del fortalecimiento de las instituciones. Existe y ha existido un debate alrededor de la idea de que el INDECOPI pueda ser un organismo constitucionalmente autónomo. Particularmente, yo creo que es una idea interesante. Obviamente, no se trataría de trasladar el INDECOPI actual a una OCA, va a tener que sufrir probablemente algunos cambios, pero sí me parece interesante poder plantear el ejercicio, poder plantear el debate. Se hizo un primer ejercicio en el 2019, quedó trunco, y yo creo que de cara a todo lo que ha mencionado Alejandro y que ha mencionado también Luis Alonso, es interesante poder explorar esa posibilidad. He detallado 4 ventajas que nos podría otorgar el ser un organismo constitucionalmente autónomo. Uno es la autonomía institucional frente a interferencias o presiones económicas y políticas. 2, la autonomía funcional de la alta dirección y sus órganos resolutivos, esenciales para la administración de justicia. Nos daría posibilidad de iniciativa legislativa. Hoy el camino tiene que ser a través de PCM, y eso hace que los proyectos puedan a veces demorar porque tienen que pasar, digamos, muchas instancias dentro del propio Poder Ejecutivo. Y finalmente, la autonomía presupuestal y de gestión para mejorar la eficiencia en el monitoreo y trabajo preventivo de los mercados sujetos a su mandato. Con respecto a las capacidades de resolución, aquí es el mismo esquema, son el listado de las líneas que estamos trabajando. Estamos en la línea de lo que planteé hace un momento, de la escucha activa. Estamos trabajando muy fuertemente en la prevención. Coincido con que lo que se planteó de que absorber esta demanda creciente de denuncias es insostenible para el INDECOPI, tal cual está conformado hoy. Una solución podría ser la descentralización de nuestros servicios, como lo planteó Alejandro, pero creo que otra solución importante es trabajar mucho más en la prevención. Si nosotros nos vamos a la LOF, no es que nos prohíben hacer prevención, pero digamos el enfoque es mucho más desde el control posterior. Entonces, esto, lo voy a detallar, genera algún efecto, creo yo, digamos, no sé si llamarlo perverso, pero sí genera una distorsión de cómo estamos trabajando. Entonces, es sabido que todas las instituciones más eficientes a nivel mundial son aquellas que trabajan mucho más o que invierten mucho más en prevención que en sanción. No significa que no haya que tener sanción, sí es importante, pero creo que es mucho más eficiente trabajarlo. Y aquí justamente lo que acabo de mencionar. En un enfoque sancionador, las empresas pierden, el consumidor muchas veces, o casi siempre, no ve resarcido su malestar porque la multa va a las arcas del INDECOPI, pero el consumidor no necesariamente recibe o no se ve resarcido en su derecho vulnerado, o lo que ellos creen que es su derecho vulnerado, y el Estado también tiene que destinar recursos cada vez mayores para poder atender estas denuncias. Entonces yo creo que este esquema, sinceramente, ha llegado a su fin en el sentido verlo solo desde ese aspecto. Insisto, la sanción es importante, pero creo que esta debe venir acompañada de una política mucho más profunda, mucho más activa de prevención. Esto le va a ahorrar costos a los empresarios, le va a ahorrar
también costos, obviamente, al consumidor, tiempo, etcétera, etcétera, y al Estado ese dinero lo va a poder también utilizar en otros rubros que creo yo que son importantes. La ley de análisis de operaciones de concentración empresarial, no voy a entrar a este detalle, pero sí es importante porque esta ley nos está dando un marco de acción que nosotros no teníamos anteriormente. Yo creo que era, personalmente, creo que era la pata que le faltaba a nuestra ley de promoción de la libre competencia. Y también creo que ya con esta norma y con la que teníamos anteriormente en el decreto legislativo 1034, a partir de estas dos normas vamos a poder articular justamente y diseñar la política de competencia que tanto necesita el Perú. Tenemos una política de competitividad, tenemos políticas sectoriales de promoción, pero no tenemos una política de competencia que a mi juicio es la política de alguna manera madre de la cual se desprenden las otras también o se articulan entre ellas. Hemos iniciado también un cambio sustantivo en toda la gestión de nuestro sistema concursal, un sistema muy criticado y hasta mal visto por muchos actores económicos. Para ello hemos actualizado la ley general del sistema concursal y hemos diseñado, el año pasado se diseñó el PARC y este año hemos diseñado dos productos que se llaman PARE y PASE, que lo que buscan es establecer procesos mucho más cortos, acelerados, para que las empresas que están, sabemos que van a ser muchas, que van a entrar en default de alguna manera, o que van a necesitar un esquema de refinanciación, puedan acceder a estos procedimientos acelerados, que de hecho no los van a manejar Indecopi, los vamos a descentralizar como ya se hizo algunos años atrás. Y bueno, con esto concluyo. Quería comentar que al final no comenté el tema presupuestal, pero quizás lo puedo tocar en la segunda ronda. Pero sí quería, para no excederme más tiempo, sí quería reafirmar que el Indecopi es sin lugar a duda una institución clave e imprescindible para los siguientes años, para el Perú. Para responder obviamente a las demandas que nos hacen hoy los peruanos. Creo que también en la línea de lo que hablaron mis antecesores o nuestros antecesores, Indecopi tiene que seguir estando a la altura de los desafíos socioeconómicos que se nos vienen, a los siguientes cambios que probablemente ni siquiera hoy imaginamos. Y a esto me refiero con los cambios tecnológicos. La tecnología está avanzando de una manera tan exponencialmente rápida, además, que definitivamente va a impactar en la composición del mercado, en las relaciones de consumo. Lo estamos viendo, por ejemplo, en términos de el comercio electrónico. Está existiendo, bueno, se ha desarrollado el comercio electrónico en 5 meses o en 8 meses lo que se había proyectado que creciera en 5 años. Y eso está generando, obviamente, un nivel de conflictividad aún mayor o diferente al que teníamos antes, ¿no? Entonces, el Indecopi tiene que estar a la altura de los cambios tecnológicos, pero el Indecopi también para eso debe tener la capacidad de transformarse, de repensarse y de adaptarse a los tiempos. Ya hablé de la ley concursal, ya hablé de la ley de control previo de fusiones, el sistema de PI, concuerdo plenamente con Luis Alonso, necesita ser reenfocado. Indecopi ha trabajado mucho esperando que las empresas vengan a nosotros a pedir inscripción de sus marcas o registro de sus marcas o de sus patentes,
La idea con la que estamos trabajando con todo el equipo de PI es más bien nosotros salir a buscar a las empresas que necesitan asesoría en productos o en instrumentos de propiedad intelectual. Hemos diseñado la Ruta PI, por ejemplo, que es un servicio que estamos por lanzar ahora en mayo, en la que nosotros, como Indecopi, estamos yendo a las empresas a brindarles asesoría y mostrarles los beneficios que la propiedad intelectual tiene para justamente generar valor a sus empresas, hacerlas más competitivas y por ende, obviamente, hacer más competitivo todo nuestro tejido empresarial. Y finalmente, simplemente decirles que estoy abocada a eso, mi gestión va a ser una gestión corta, espero poder dejar no sé si los cimientos, quizás es mucho, pero sí los primeros ladrillos de lo que creo yo que debería ser un Indecopi mucho más fortalecido, mucho más autónomo y sobre todo mucho más ágil en su intervención y en su interacción con los mercados. Muchas gracias. Realmente muy interesante tu exposición, Jania. Creo que es muy, muy útil para todos los que estamos vinculados directa o indirectamente a Indecopi. Le pediría a Luis Alonso, y a Alejandro y a ti, por supuesto, para cumplir con el programa que ha sido preestablecido y informado. Tienen 5 minutos para hacer una reflexión final. Luis Alonso, comienza tú, por favor. Sí, muchas gracias. Yo primero quiero felicitar a Jania porque de verdad es una tarea titánica y felicitarte a ti y a todo el equipo que te acompaña. La verdad, hoy día ser servidor público en nuestro país no es nada sencillo y realmente es un tema que hay que agradecer a la gente que dedica su tiempo a trabajar por los demás en una institución como el Indecopi. Me parece sumamente interesante estas líneas de trabajo, la escucha, el fortalecimiento del modelo y las capacidades resolutivas. Estos 3 elementos me parecen muy, muy interesantes. Creo que son los temas centrales y ojalá que puedas tener tiempo para resolverlos. Solamente quisiera mencionar 2 cosas. Una es, y Alejandro lo mencionó al inicio y creo que es relevante. Una cosa es el rol del Indecopi y otra cosa es la función del Indecopi. Yo creo que es importante, las funciones están dadas, las funciones del Indecopi están dadas por la ley, y los roles creo que es importante comenzar a plantearse. Yo no sugeriría plantear un cambio o una mejora del modelo económico, porque probablemente te vas a terminar ahogando en este mar. Yo lo que sugeriría más bien es tal vez mirar el rol, ¿no? ¿Cuál es el rol que se le quiere dar a esta institución? Y ahí, digamos, creo que el tema del consumidor es fundamental. Es decir, una persona de 80 años que reclama el cumplimiento del pago de un seguro y que el Indecopi se pueda demorar 2 años en resolver un caso de reclamo del consumidor, es un poco el reflejo de lo que el sistema ya no da más, ¿no? O sea, creo que ahí hay que poner mucha atención porque hay mucha expectativa y creo que esta expectativa no cumplida lo que hace es más bien convertirse en un boomerang en contra del modelo justamente que tanto tiempo y con tanta dedicación se ha venido manteniendo. Entonces, yo al inicio mencionaba sobre el ministerio, ya parece un ministerio, porque son tantos casos que requieres muchos funcionarios para resolver tantos reclamos, que hay que comenzar a pensar en decisiones de cómo descentralizar esta atención, que creo que es, para mí creo que es lo relevante y te felicito que lo tomes en cuenta. Dentro del rol de promotor de la competencia, yo quisiera mencionar algo más y es una sugerencia, digamos, está la escucha, está el fortalecimiento del modelo y está la capacidad resolutiva, pero sí creo, por mi especialidad, plantear la necesidad de que el Indecopi pueda tener un rol
o definir un rol en lo que significa el aporte a la competitividad. Y el aporte a la competitividad vinculado al tema de innovación. Cosa, si es que no, hoy día no hay un punto de inicio que creo que es sumamente relevante, y no podemos perder tiempo, como mencionaba, el tren nos va a dejar y hay otros países que están ya encima. Colombia empezó con el tema de la economía naranja y a impulsar todo el tema de la cultura de la creatividad, y creo que en este país todavía no hemos tocado ese tema. Ese tema es muy importante. ¿Cómo el Indecopi aporta al tema de la competitividad a través del sistema de innovación, a través del sistema de propiedad intelectual y con estas políticas que son tan importantes? Entonces, nada, simplemente yo quería señalar esto, plantear, no hablar de mejora ni cambio de modelo económico. Creo que lo que hay que comenzar a ver es de repente de redefinir los roles que debiera cumplir el Indecopi hoy en día frente a lo que está sucediendo en el mundo, frente a lo que nos sucede como pandemia, hay una transformación general de todo. Creo que nada va a ser igual después de que todos estemos vacunados y a salvo. Muchas gracias. Gracias. Alejandro Falla, por favor, continúa tú. Gracias, Osvaldo. Bueno, me sumo al comentario de felicitación y agradecimiento honesto a la gente, a Ania y a toda la gente que está en el Indecopi. Sabemos que hay mucha camiseta, mucho sudor, y en algún momento en mi comentario dije, yo no quisiera estar en su pellejo en estas circunstancias, reitero. Les agradezco que ustedes estén ahí empujando. Sé lo que es difícil, es muy difícil ser funcionario hoy día. Es muy difícil dirigir una institución que tiene como rol defender la economía de mercado en circunstancias en las cuales hay muchas personas que lo atacan y que está en cuestión el modelo. Y es muy difícil hacerlo. Es un problema no solamente de Perú, se vive en Chile, se vive en Colombia, se vive en otros lugares. La pandemia ha mostrado muchas limitaciones del Estado y de los sistemas económicos. Ahora, pero ahí, digamos, en ese contexto y en esa coyuntura, creo que algo que debiera hacerse, creo que Indecopi debería liderar, es una cruzada evangelizadora en esos términos alrededor de lo que significa la competencia en los mercados, que no es solo la multa grandota, el garrote grandote a las malas empresas, sino es la forma como la gente atiende sus necesidades todos los días. Y creo que lo que está pasando es que eso como que no está siendo visibilizado, por un lado. Este ejemplo tonto que ponía yo de las mascarillas que se puede multiplicar con lo que ha sucedido en el medio de la pandemia. Hemos vivido encerrados y ha sido gracias al mercado y a la competencia que hemos seguido trabajando, viviendo, pese a estar encerrados. Y eso es producto no de una regulación, una disposición normativa, sino pese a regulaciones que restringen libertades individuales, hemos podido seguir satisfaciendo nuestras necesidades gracias a la competencia. Y ahí hay un rol también para demostrar y combatir aquellas pequeñas prácticas que pueden ser minúsculas, pero que tienen que ver con el día a día de los consumidores. Yo ponía ejemplos de las absurdidades en términos de la regulación que hoy día tenemos vigente y de las multas por cumplir requisitos absurdos. He puesto ejemplos de municipalidades de Lima Metropolitana, pero me imagino que en Cajamarca, en Huancavelica, en Ayacucho, debe ser terrible la existencia de regulaciones
que día a día las sufren los ciudadanos, la gente, los pequeños empresarios. Y yo creo que eliminar esas barreras es evangelizar también respecto del mercado y de la política de competencia y el bienestar que se puede generar. Creo que ahí hay una tarea importante, titánica en el contexto que vivimos, pero que es una pelea que creo que Indecopi le corresponde dar, y creo que desde el lado privado nosotros estamos muy dispuestos a acompañar este tipo de procesos. Lo segundo, el comentario es, gratamente, ya lo había escuchado, el interés por reforzar la autonomía institucional. El diseño de Indecopi es muy bueno, pero tiene huecos. Y la forma de hacerlo es ponerle candados, tapar esos huecos. Yo he dicho públicamente que no creo mucho en la necesidad de un cambio constitucional. La verdad, el rango no es tan importante, pero lo importante es que los funcionarios que toman decisiones tienen que ser blindados de presiones políticas. Y ahí yo vengo sugiriendo un sistema más simple, que no requiere de pronto una modificación constitucional, que es que el Banco Central de Reserva o la SBS se involucren en la designación de los funcionarios importantes del Indecopi, los miembros del tribunal, eventualmente algunos miembros de comisión, o secretarios técnicos, no lo sé. Ahora, eso requiere además poner a los funcionarios a tiempo completo. Creo que ya por la demanda que tiene Indecopi no puede funcionar bajo el esquema de miembros de comisión o miembros de tribunal simplemente a tiempo parcial o pagados, mal pagados, con unas dietas ridículas en términos de mercado. Me disculpan el término. Yo creo que hay que aspirar a que los funcionarios de Indecopi sean bien pagados, como lo son en otras jurisdicciones. Y como comentario final, me agrada escuchar este cambio de cultura, de migrar de una cultura del garrote, del proceso, donde no solamente pierden los usuarios, pierde el Estado, pierde las empresas, sino, creo que a Ania le faltó decir, bueno, ¿y quién gana? Bueno, ganan los abogados, ¿no? Ellos son los únicos que ganan de este sistema. Bueno, pero digamos, este sistema no es para que vivan los abogados, es para resolver problemas. Y me agrada el cambio de enfoque hacia un esquema de prevención. Ahora hay que generar incentivos y hay que cambiar la cultura del garrote. Hay que tener un garrote, hay que aplicarlo cuando sea necesario, pero esa cultura no ha servido, bueno, sirvió en su momento, pero creo que dadas las circunstancias y la magnitud de la demanda, creo que conviene repensarlo, y lo felicito por apuntar eso dentro de las agendas, dentro de la agenda pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y para concluir esta magnífica jornada, Jania, por favor, tienes los 5 minutos programados. Gracias. Bueno, gracias a los comentarios y los aportes y críticas constructivas de Luis Alonso y de Alejandro. Efectivamente, es una situación compleja y como dije al inicio, yo diría que el presidente del Indecopi es como un maestro de orquesta, ¿no? Porque a veces el violín o los violines se desafinan y entonces hay que, digamos, de alguna manera hay que estar siempre tratando de que cada bloque de instrumentos esté alineado y que funcione armoniosamente y que el resultado sea digamos, lo más, sí, armonioso, diría yo, o eficiente en términos generales, ¿no? A mí personalmente me frustra muchísimo saber que el sistema concursal, por ejemplo, ha estado tan criticado. Por eso es que yo he metido o le he puesto mucho énfasis a la parte administrativa, a impulsar estas modificaciones de ley. Y así pasa con las diferentes áreas, ¿no? Concuerdo plenamente con la idea de trabajar, o lo que planteó Luis Alonso, de trabajar más proactivamente en todo lo que tiene que ver con
innovación y competitividad. De hecho, por eso creo que la política de propiedad intelectual es fundamental para justamente promover instrumentos y promover articulaciones, no solo con la política y el plan de competitividad que ya existe, ¿no? Pero justamente con otras instituciones, porque la idea de la política pública es justamente que se pueda vincular con las otras políticas públicas. Hoy nuestra vinculación con Concitec, por ejemplo, es meramente formal a través de una alianza, ¿no? Entonces, convenios, pero tener una política de propiedad intelectual permite no solo articular ejes de acción, pero sino inclusive trabajar con presupuestos combinados. Y eso creo que es lo que tenemos que hacer. Por eso es que yo desde el día 1 que llegué, insistí en que es necesario e imperativo tener por fin una política de propiedad intelectual en nuestro país. Sobre todo en unas circunstancias como esta, donde necesitamos que las empresas sean mucho más competitivas, que adquieran mucho más valor. Entonces, ahí totalmente alineada con lo que ha planteado Luis Alonso y espero que en su momento pueda Luis Alonso aportar y hacer aportes a esta política, así que te vamos a convocar. Y otro tema, bueno, el tema de la OCA, como digo, sí, es un tema que hay que debatir. Yo coincido con Alejandro en el sentido de que es necesario por eso lo planteé como una de las ventajas, que tanto los funcionarios administrativos como los vocales y los comisionados tengan una autonomía y una independencia absoluta. Y evitemos conflictos de interés también, que ya los conocemos, y coincido también en que tienen que trabajar a tiempo completo y de manera autónoma. Y ahí justamente quiero aprovechar, mencioné hace un momento el tema presupuestal, y yo creo que ahí es un modelo que funcionó, pero creo que ya no está funcionando. Entonces, lo que yo propongo, no me dio tiempo de plantearlo en la presentación, pero yo lo que estoy proponiendo, actualmente el Indecopi funciona o se rige básicamente por recursos autónomamente recaudados, RDRs, le llama, o directamente recaudados. Básicamente multas y tasas. Ese esquema está asociado, y obviamente tiene lógica, con la idea o la misión de control posterior. Entonces, ¿qué es lo que se entiende? Que nosotros, como hacemos control posterior, aplicamos multas, esas multas van al Indecopi. Entonces el Indecopi se financia prácticamente al 90% con las multas y con las tasas. Las multas más que las tasas. Entonces, el principio es que, o la lógica que estaba detrás, es que a un mayor control posterior, a unas mayores sanciones, se iba a reducir la conflictividad. Pero como bien dice Alejandro, eso no está sucediendo. La conflictividad no se está reduciendo porque impongamos mayores tasas. La conflictividad está más bien increciendo, y las multas no han logrado ser un efecto disuasivo como se pensó en un momento. Entonces, ese esquema creo yo que es momento de cambiar. Y es por eso que, pero si yo me voy al otro extremo y digo, hagamos mucha más prevención, asumiendo que la prevención más sanción, obviamente, va a reducir la conflictividad, van a haber menos sanciones, por lo tanto, Indecopi va a tener menos recursos. Porque nosotros vivimos de la conflictividad. O sea, en otras palabras, voy a hacer un ejercicio de proyección. Al Indecopi, financieramente, le conviene que haya conflicto, porque vive de esas sanciones. No sé si me dejo entender. Entonces, yo creo que eso hay que romperlo de alguna manera. Y creo, personalmente estoy convencida, de que es necesario que el Indecopi
como dice el dicho, ¿no? Donde está el dinero, están tus intereses. Entonces, yo creo que hay que modificar esa matriz de presupuesto e incluir la posibilidad de que Indecopi funcione con un presupuesto mixto, como lo hacen otras instituciones hartamente conocidas en nuestra institución. Entonces, podríamos tener recursos directamente recaudados, que nos da también cierta autonomía, pero también tener fondos o ROs que nos pueden permitir, por ejemplo, pagar toda la planilla de los órganos resolutivos. Con eso tenemos asegurado a órganos independientes sin presiones políticas ni económicas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es importante, cuando uno repiensa el Indecopi, no podemos no pensar en esta reestructuración presupuestal. Una institución que no tiene un presupuesto acorde con su mandato, su cambio estratégico, no va a funcionar. Entonces, con eso quiero concluir. Ha sido para mí sumamente enriquecedor estar esta noche con ustedes. He aprendido mucho también. Yo creo que uno no puede ir ni avanzar en el futuro sin reconocer la historia, y aprender también de los miembros fundadores, de los orígenes, y entender que toda institución es dinámica y va evolucionando en el tiempo, ¿no? Indecopi es una institución sui generis, es una institución que yo he aprendido a querer muchísimo. Yo creo que no hay institución que despierte más pasiones que Indecopi. Uno la ama o la odia, pero es cierto que es una institución fascinante y tiene un desafío muy grande para coayudar a la construcción de un Perú más justo, donde se promueva la competencia, la libre competencia, la libertad de empresa, la justicia social también, el respeto al medio ambiente, en fin, hay tantas aristas, ¿no? Pero creemos, y sigo y me reafirmo, que Indecopi es una institución fundamental en nuestro sistema jurídico y en nuestro sistema económico. Muchas gracias. Bueno, en realidad me siento muy contento, muy feliz, porque esta iniciativa compartida por el Consejo Directivo de escucharlos a ustedes ha sido magnífica, creo yo, muy necesaria, muy pertinente, sobre todo muy actualizada, ¿no? Dejo con ustedes a nuestro presidente del Consejo Directivo, el doctor Raúl Ferrero Costa, quien le va a dar la palabra de agradecimiento y de finalización de esta linda jornada. Gracias. Adelante, Raúl. Muchas gracias. Primero, para felicitar a los tres por la excelente exposición que han hecho, y sobre todo para que nos señalen una serie de perspectivas de la función de Indecopi que no son tan advertidas. No hablo solamente del público en general, sino inclusive dentro de las personas que están en el campo del derecho y ejercen el campo del derecho. Escucharlos ustedes es un poco también recoger apreciaciones de un trabajo que se hace, del cual no hay mayor conocimiento a nivel general, y tampoco lo hay en forma clara dentro de nuestra propia profesión de abogacía. Entonces, comprendo las limitaciones que tienen ustedes en las labores que desempeñan en esta especialidad, porque además, en general, no hay mucho conocimiento de lo que hace Indecopi, y por ende no se le da toda la importancia que merece. En eso es lo que debemos trabajar. Muchísimas gracias a ustedes por la excelente presentación que han hecho sobre un tema complejo, difícil y no tan conocido ni difundido. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctores, por su brillante participación, y agradecemos a todo el público asistente. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a seguirnos en nuestro Facebook oficial como Academia Peruana de Derecho _página oficial. Gracias y muy buenas noches para todos.
Gracias. Gracias.